Ya no se escucha. Ya quedó resuelto, ya quedó resuelto. Quedó resuelto ya. Ya quedó resuelto, ya quedó resuelto. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchachos, comentarles que la maestra Francia ya me resolvió. Nosotros seguiremos en nuestro horario normal, ¿sí? De los jueves a las 10:30. ¿Sí? Y pues esperemos haya quedado resuelto la situación también del lado del maestro de literatura, ¿verdad? Precisamente como para que terminara con ustedes, para que se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para dar inicio, voy a comenzar a pasar asistencia. Y pues en un momento más les voy a presentar unas diapositivas. Espero hayan comenzado ya a resolver sus tareas, que ya me hayan enviado sus diagnósticos, los exámenes de diagnóstico, y pues ya hayan empezado a analizar la cuestión de su puente, la cuestión de qué proyecto van a ir haciendo, lo vayan pensando. Próximamente también ya les voy a dejar precisamente tarea de eso, de que definan su proyecto. Arangure Pérez Omar. Presente. Okay. Barrera Robles Brandon Alonso. No está. Barrera Robles Brandon Alonso. Burgueño Rodarte Lisset Guadalupe. No está. Burgueño Rodarte Lisset Guadalupe. Carrillo Salazar Jonathan Sebastián. Contreras Bañuelos Brittany Quetzali. Presente. Correa Gámez Ángela. Presente. Crespo Ortega Luna Isabel. Presente. Durán Gutiérrez Rogelio. Presente. Estrada Reuchón José Dominic. No está. José Dominic. Gómez Hernández Héctor Noel. Presente. González López Pedro Daniel. Presente. González Partida Lisset. Presente. González Ramos Belinda se justificó. González Torres Nancy. No está. Nancy González Torres. Guzmán González Armando Emir. No está. Armando Emir. Hernández Delgado Dulce Valentina. Presente. Herrera Cortés Frida de Jesús. No está. Herrera Cortés Frida de Jesús. Jiménez Rosas José Armando. Presente. Lemus Lugo Dayana Denis. No está. Lemus Lugo Dayana Denis. Llamas Medina José Ramón. Presente.
López Bogarín Daniel. No está López Bogarín Daniel. Martínez Estrada Alexa Gabriela. Presente. Medina Mesa Dalia Margarita. Presente. Mendía de la Cruz Neiser Alonso. No está Mendía de la Cruz. Mendías Cepeda Katie Denis. Presente. Mercado Ávila Samaria Guadalupe. Presente. Mora Guzmán Filiberto. Partida Medina Karime. No está Karime Partida Medina. Pérez Arellano Estrella Jimena. No está Estrella Jimena Pérez Arellano. Ramírez Acosta Zoila Dalia. Presente. Presente. Profe, se me trabó. Pérez Estrella. A ver, permíteme. Sí. Listo. Ramírez López Alberto. No está Alberto Ramírez López. Ramos Altamirano Daniel. Presente. Raigosa Corona Juliana Estefanía. Dijo que tuvo una cita. Muy bien, ya le justifiqué. Reyes Segundo Esmeralda Guadalupe. No está su compañera Reyes Segundo Esmeralda Guadalupe. Rodríguez Estrada Jamie Guadalupe. Presente. Rosas Pacheco Aleida. Presente. López Bogarín. Permíteme, López Bogarín. Listo. Daniel López Bogarín. Ruiz García Cindy Idolina. No está Cindy Idolina Ruiz García. Ciordia Crespo. Tuvo una salida a la prepa. ¿Perdón? Ruiz García tuvo una salida a la preparatoria. Ok, ya le justifiqué. Ciordia Crespo Rosario Guadalupe. Presente. Tapia Castrejón José Carlos. Y Vázquez Zamorano Isaac. Bien. ¿Alguien más que haya recién entrado? Adelante, Armando, Emil. Profe, yo acabo de entrar a la clase. Yo te iba a decir lo mismo. Yo también, profe. A ver, apellido del primero, por favor. Apellido. Barrera Robles. Ok. Listo. Barrera Robles. ¿Quién más? Maestro, me dijo mi compañera Burgueño Rodarte que no iba a poder entrar porque tenía una salida. Ok, listo. Burgueño Rodarte. ¿Quién más? Estrada Ruchón, profe. Yo, maestro. FG. Estrada. Listo, Estrada Reuchón. ¿Quién más? Yo. Profe, Apellido, por favor. González Torres. Listo, González Torres. ¿Quién más? yo, profe, Partida Medina. Partida Medina. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Guzmán González. Guzmán González. Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a proseguir, muchachos. Como les decía,
hay que, por favor, los que no han hecho el examen de diagnóstico, hacerlo. Y si ya lo hiciste, hay que avisarme que ya lo hiciste para yo contestarte por mensaje de WhatsApp que lo sacaste. Creo que independientemente de ello, terminar de hacer el examen, creo que pueden ver que sacaron, pero aún así les puse eso como tarea, precisamente para empezar los trabajos de comunicación también de ida y vuelta con la comunicación. También ya les publiqué por ahí un par de tareas donde tienen que hallar la densidad de el agua, metiendo una cantidad de agua, llenando una botella de plástico, pesando la botella, ¿sí? Y lo que les dé en gramos la botella lo va a dividir entre el volumen de mililitros que tenga la botella. Si, por ejemplo, llenaron una botella de medio litro con agua, ¿verdad? Y va a pesar 500 gramos aproximadamente. Bueno, pues tienen 500 entre 500 mililitros, ¿sí? 500 gramos entre 500 mililitros, y lo cual va a dar 1 gramo sobre mililitro, que es aproximadamente la densidad del agua. También tienen que llenar una botella con arena o tierra, y desde luego va a ser más dentro que el agua, porque es un litro, y si una piedra en el agua se va al fondo, es más denso que el agua. Entonces, si llenan su botella igual de litro con arena, tiene que pesar más que lo que va a pesar la botella de agua. Y también van a dividir los gramos, por decirlo así, los 200 gramos entre 500 gramos, que sería la capacidad del volumen de la botella. ¿Sí? No tienen que sacar la diferencia como algunos están queriendo hacerlo. Se fueron con el pinta y pensaron que lo del video era lo que tenían que hacer. Lo del video, el maestro de secundaria que explica es solamente un ejercicio didáctico alternativo de cómo poder sacar el volumen, ¿sí? Lo que pide la tarea es lo de las botellas, ¿sí? También sacar el volumen, hay otra tarea, de sacar la densidad de una piedra, pero para eso necesitan la piedra pesarla, necesitan pesarla en gramos, de preferencia gramos, para que una piedra tan grande que sea de kilos. Entonces, una piedra como del tamaño de un puño, preferencia que sea sólida, que no tenga oquedades, y para sacar el volumen de la piedra usarían lo que hizo Arquímedes. O sea, Arquímedes tenía que sacar el volumen de oro de una corona, así es que lo que se le ocurrió para sacar el volumen de oro de esa corona, pues fue sumergirla en una bañera llena de líquido, ¿sí? Entonces el líquido que escurría por los bordes de la bañera era el volumen de la corona. Entonces ustedes van a hacer algo similar. En un recipiente graduado, con volumen graduado, van a poner una cantidad de agua y van a ver qué nivel tiene ese recipiente de agua, ¿verdad? Entonces, después de la piedra y lo que va el nivel, ¿sí? Lo anotan en su libreta, sacan la diferencia con el volumen que tenía el agua al principio, ¿sí? Y eso va a ser el volumen de la piedra. Entonces van a dividir, por decirlo así, 400 gramos de la piedra entre 200 mililitros de volumen de la piedra y sacan la densidad, ¿sí? No es tan complicado. De todas maneras, si tienen interrogantes antes o durante de la ejecución de la tarea, me pueden hacer preguntas, me pueden mandar mensajes. Les voy a presentar estas diapositivas. Antes de empezar, por supuesto, también les tienen alguna pregunta respecto de, por ejemplo, ahorita una muchacha me envió un mensaje diciéndome que ya tenía el puente ya lo pueden enviar si ya lo hicieron, ¿eh? Así para que se vayan quitando de cosas, de pendientes. Entonces voy a presentar ventana para presentar unas diapositivas.
Y antes de con los diapositivos, voy a quitar mi cámara para que la calidad de la subida y la bajada sea mejor, no se vaya a cortar el audio y cosas así. Entonces voy a quitar mi cámara. Ahí está. Y voy a pasar a proceder con la diapositiva. Les tengo preparadas porque esta es una clase que ahorita va a ser teórica. No va a ser casi de problemitas ni cositas así. Entonces, si están viendo, les pregunto en pantalla una diapositiva que dice hidráulica, hidrostática e hidrodinámica. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Entonces voy a pasar a presentar las diapositivas. La voy a hacer en pantalla completa. Bien, ya se hizo, ya lo ven en pantalla completa. Sí. Muy bien. Entonces, hidráulica, hidrostática e hidrodinámica es pues la unidad 1 de física 2. Entonces, la hidráulica estudia los fluidos, y los fluidos pueden estar de dos maneras, ya sea que estén en reposo, es del estudio de la hidrostática, o que estén en movimiento, es del estudio de la hidrodinámica. Si nosotros analizamos a nivel microscópico, por ejemplo, una gota de agua, la vemos nosotros estática en la mesa o en donde la veamos, pero a nivel microscópico las moléculas de agua están en movimiento, ¿sí? Al igual que las partículas de muchachos, me sacó la videollamada, una disculpa. Voy a volver a presentar ventana.
Lo malo es que como tengo mi camarita apagada, no, y hay una lucecita en la pantalla de mi computadora, normalmente se apaga cuando me saca la videollamada, pero esta vez como tengo apagada la cámara, ni cuenta me doy cuando me saca la videollamada. Entonces vuelvo a presentar ventana. Una disculpa, no sé si alcanzaron a ver esta diapositiva. A ver. Presentación de diapositivas. Entonces, esa diapositiva la alcancé a leer, a ver. Ustedes díganme. Y no para repetirla. Maestro, estábamos en la primera y ya no se escuchó nada. ¿Estábamos en esa? No, en la presentación, sí, en eso. En esa estábamos y ya no escuchamos nada. Disculpa, muchachos. Vuelvo a empezar. Entonces les decía, la hidráulica es la unidad 2, perdón, la unidad 1 de nuestra física 2. La hidráulica estudia, pues, los fluidos que están en estado de reposo o en estado de movimiento. La parte de la hidráulica que estudia los líquidos en reposo es la hidrostática, y la que estudia los fluidos en movimiento es la hidrodinámica. Solo que está el detalle de que nosotros, a nuestros ojos, los fluidos o están en reposo o están en movimiento, pero a nivel microscópico, los fluidos que podríamos considerar que están en reposo también están en movimiento. Si analizamos una partícula de agua, ¿sí? Perdón, una gotita de agua que a nuestros ojos puede estar estática en la mesa, a nivel microscópico, las partículas de agua, las moléculas de agua están en constante movimiento, ¿sí? Chocando unas contra otras y no mantienen su posición, están cambiando constantemente de posición. Es propio de los fluidos, tanto de los gases como de los líquidos. Y desde luego la hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento, ¿sí? A nuestros ojos, porque a nivel microscópico se están moviendo las partículas tanto de los gases como de los líquidos. Entonces es lo que se estudia en esta unidad, hidrostática e hidrodinámica. Hidráulica es sinónimo, les decía, de líquidos, gases, de sólidos, del aire, del viento, del agua, del flujo, de las tuberías, de las alas de los aviones o de las aves, de las prensas hidráulicas, los globos aerostáticos, los barcos, los aviones, los motores de combustión, etcétera. Les decía, del caso de los motores, por ejemplo, pues dentro de los pistones, dentro de los cilindros de los motores, se combustiona gas, se combustionan gases que producen una expansión y eso mueve el pistón y generan también calor. De las alas de los aviones, bueno, el aire por debajo del ala y el aire por encima del ala tienen diferentes velocidades y eso hace la fuerza de sustentación de las alas, etcétera. Entonces son fruto del estudio de la hidráulica, tanto de la hidrostática como de la hidrodinámica. La materia o materiales poseen masa, ¿sí? La masa es todo lo que es la materia que ocupan los cuerpos. La densidad es la masa sobre unidad de volumen que ocupan los cuerpos. Los átomos, sabemos que la materia está constituida de átomos que a su vez constituyen a las moléculas. ¿Sí? Tanto los átomos como las moléculas y los cuerpos tienen un peso al estar expuestos a una gravedad. Los cuerpos tienen una forma, ocupando un volumen definido. ¿Sí? Incluso los gases, solo que los gases son compresibles o expandibles. También los líquidos en muy menor medida, pero pueden cambiar de volumen con la fuerza o aplicando calor. Entonces, independientemente del estado de agregación, la materia posee esas cualidades, sin importar si están en sólido, líquido o gas.
principalmente, porque también en estados de agregación están el plasma y el condensado Bose-Einstein. Podemos, dice, dividir a la hidráulica en dos: la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, entre comillas en reposo, y la hidrodinámica, que estudia los fluidos, entre comillas, en movimiento. Pero ¿por qué carambas utilizamos fluido para mencionarlas? Fluido, no solamente podrían ser considerados los líquidos o los gases, porque pueden fluir en tuberías, también los sólidos pueden fluir en tuberías. Y, por ejemplo, está el concreto. El concreto, bueno, está compuesto de grava, arena, cemento, agua, y puede fluir por una tubería, ¿sí? Como cuando hacen un colado en un edificio, puede fluir por una manguera enorme. Entonces, de alguna manera, también los sólidos pueden comportarse como líquidos o como gases, como fluidos. También, por ejemplo, en las tormentas de arena hay partículas sólidas como es la arena, de piedritas, que se mueven con el viento y golpean tu cara. Dice, desde luego también en una aspiradora, por ejemplo, hay polvo, humos, que son partículas sólidas succionándose por la boquilla de la misma, que ingresan moviéndose con el aire. Incluso el aire mismo es también agua y otras sustancias que pueden ser líquidas. Pero por regla general, fluido, acordaremos decir que son los líquidos y los gases. Fluido, líquidos y gases. Y podemos checarlo con estos dibujitos. En el estado sólido, las partículas están alineadas, tienden a estar en una red sólida cristalina, ¿sí? Donde los átomos o las partículas están alineadas, ocupando el menor espacio entre ellas, ¿sí? Se dice que tienen una alta cohesión en el caso de los sólidos, una alta fuerza que les mantiene, les hace mantenerse pegadas unas con otras. Incluso esto se puede dar en el espacio exterior, se puede dar la formación de lo que se conoce como soldaduras de sólidos. Si tienes dos metales puros, bien, puros en el sentido de que no tienen óxidos, y los muy finos, con superficies muy lisas, muy limpias, y los pegas en el espacio exterior, se pueden soldar debido a la alta cohesión que tienen los sólidos. Aquí en el planeta no sucede eso porque hay una capa de óxido en los metales. Entonces, eso es por el estado sólido. Y las partículas no tienen movimiento, se mantienen en esa posición como si se tratara de soldados que están guardando fila, guardando su posición en una fila o en un contingente. Ahí no se mueven. En cambio, en los líquidos sí hay movimiento. En los líquidos las partículas están colisionando con las demás, moviéndose, cambiando constantemente de posición, de orientación. Solo que no se mueven demasiado, ¿sí? Tienen una menor cohesión que los sólidos, ¿sí? Tienen una menor cohesión que los sólidos, pero pueden mantener, en el caso de los líquidos, su volumen constante. Para eso sí, guardan la forma del recipiente que los contiene. En el caso de los gases, como el recipiente de la derecha, de cuello largo, requieren un tapón, porque si le quitamos el tapón, las partículas de gas podrían mezclarse con las partículas de aire que hay en el exterior de la botella. Entonces, si pueden ustedes notar, las partículas están más separadas y tienen más colisiones unas contra otras, incluso con las paredes del recipiente. En el caso de los gases, eso hace posible que se puedan comprimir o se puedan expandir, a diferencia de los líquidos, ¿sí? En el caso de los gases, la cohesión es muy inferior todavía más, comparada con los líquidos o comparada con los sólidos. Entonces, los gases tienen la forma del recipiente que los contiene, pero no tienen el volumen bien definido. El volumen es del recipiente.
Hasta el momento, ¿sí me están escuchando, muchachos? ¿No me habrá sacado la videollamada? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí. Sí. Voy a darle a la siguiente diapositiva. Dice características de los fluidos. Dice densidad. Tienen densidad. ¿Sí? Y la densidad es masa sobre volumen. ¿Sí? Precisamente está relacionado con la tarea que por ahí ya les dejé. Tienen también cohesión. La cohesión es esta fuerza que mantiene unidas a las partículas que son de una misma sustancia. ¿Sí? La viscosidad es esta propiedad que hace que los fluidos puedan deslizarse sobre una superficie, ¿sí? O sobre sí mismos. La tensión superficial es una capita que forman los líquidos o los gases, incluso los fluidos, que mantiene una tensión cuando están en la frontera con otro líquido o con otro gas. Esa tensión es debido a las fuerzas también de cohesión. ¿Sí? La capilaridad es la propiedad que tienen los fluidos de poder penetrar en espacios muy pequeños de otra sustancia, como por ejemplo, en un espacio capilar entre dos vidrios. Por ejemplo, si tú pones dos vidrios juntitos, el espacio entre ellos es un espacio capilar. También la adhesión. La adhesión es esta fuerza que hace que se peguen los fluidos con un cuerpo de diferente sustancia. Empezando con la densidad, si ven la imagen donde tenemos unas esferas de metales diversos que tienen diferente tamaño. ¿Sí están viendo la diapositiva? ¿Sí ven? Sí. Okay. Las bolas que tenemos ahí, la de la izquierda es una bola de magnesio. De izquierda a derecha, la segunda bola es de aluminio, la tercera es de titanio, la cuarta es de cobre y la última es de tungsteno, de izquierda a derecha. Y todas son de 1 kilo, todas son de 1 kilo. ¿Sí? Entonces, ustedes se pueden pensar, ¿por qué son de diferente tamaño si son 1 kilo? Porque, bueno, cada metal, cada material en este caso, los antes mencionados, tienen distinta densidad, tienen distinta cantidad de masa en un determinado volumen. Entonces, para tener 1 kilogramo de magnesio ocupas un mayor volumen, un mayor espacio. Y por el contrario, para tener 1 kilogramo de tungsteno, no ocupas un volumen tan grande como en el caso del magnesio. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con los sólidos, con los gases, con los líquidos. ¿Sí? Pueden tener distinta densidad, que es la masa en un determinado volumen. ¿Sí? Y esa propiedad es muchas veces casi identificadora de los metales o de las sustancias o de los materiales que se trate. Como dato así curioso, el tungsteno o wolframio, puro, tiene una densidad muy similar a la del oro puro. Entonces, si a lo largo de la historia se ha dado casos donde, por ejemplo, han vendido barras de oro o lingotes de oro que realmente no son sólidos de oro, sino que en el interior tienen tungsteno y son realmente tungsteno con una película de oro. Y las personas han engañado a los compradores vendiéndoles realmente tungsteno en lugar de oro, porque tienen una densidad muy parecida. Cohesión, dice, la cohesión es la atracción entre moléculas que tienen unidas a las partículas de una misma sustancia. ¿Sí? Es el caso de los sólidos, de los líquidos y de los gases, tienen cohesión, solo que la cohesión en los sólidos es mayor que en los líquidos y mayor que en los gases. Tiene que ser entre moléculas de la misma sustancia.
Tenemos también la fuerza de adhesión, que es la fuerza que mantiene unidas a las partículas con una sustancia diferente. Aquí tenemos en esta imagen, en esta fotografía, dos tubos. En el tubo de la izquierda tenemos un tubo de ensayo con agua y en el de la derecha tenemos un tubo de ensayo pero con mercurio. Ahí se puede ver que el menisco, es decir, la capita de líquido que está por arriba, que está en la frontera entre el aire y el montón de líquido, en el caso de la izquierda es de agua y en el caso de la derecha es mercurio. El menisco está haciendo una U en el tubo con agua, porque las fuerzas adhesivas, dice, son mayores que las fuerzas de cohesión. La superficie del líquido es atraída hacia el centro del contenedor. Por ello el menisco forma una U. Y en el caso del tubo de la derecha, las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión. Entonces el menisco se curva hacia el exterior, es decir, hace una U invertida. A continuación les voy a poner un video. Chequen. Esperemos no haya problemas. Tiene que ver con la adhesión y con la cohesión. Una encima de la otra, creas un espacio capilar entre ambas. Y si una esquina de ambas placas la sumerges juntas en un recipiente de agua, observarás cómo una película de agua sube por las placas hasta situarse entre ambas. Intentaremos despegarlas y observaremos lo difícil que es debido al fenómeno de la cohesión y de la adhesión. A continuación, para la materia de física hidráulica realizaremos un experimento en el cual necesitaremos dos placas de vidrio y un recipiente con agua. Estas placas las pondremos una encima de otra, formando un espacio capilar entre ambas. Y así juntas las sumergiremos una esquina de estas en el recipiente con agua y notaremos cómo una película de agua sube por ellas hasta situarse en todo el espacio. A continuación lo haremos. Tenemos nuestras dos placas, sumergimos una punta de estas placas en el agua y a continuación notaremos cómo una película de agua va subiendo entre estas placas. Poco a poco esta película de agua comienza a rellenar todo el espacio. Este sería el experimento. A continuación, para el siguiente experimento, las placas de vidrio del video anterior trataremos de despegarlas. Observando así lo difícil que es despegarlas debido al fenómeno de la cohesión y la adhesión.
¿Sí vieron los videos? ¿Sí se reprodujeron bien? ¿Sí me escuchan? Muchachos. Sí, maestro. Ok. Bien, siguiente propiedad, acción capilar. Bien, los líquidos, los fluidos pueden ocupar espacios capilares. Aquí tenemos esta fotografía donde en unos cubitos de azúcar que pusieron en un plato con agua teñida de color azul, se puede ver cómo el agua ascendió por los cubitos. Ya subió por los primeros dos, ya los empapó y ya está por subir al tercer cubito. Es por la acción de la capilaridad, ¿sí? Pueden darse cuenta, hay que otro experimento más con cosas sencillitas. Ok, vamos a continuar con otro experimento. ¿A qué? Capilaridad. Resulta que las fibras de papel están capilares unas de otras y entre medio se mete el agua. Sí, por eso el dicho ese de que te metes como la humedad. Dice, en el caso del agua, en un tubo capilar o un espacio capilar, la fuerza de adhesión es superior a la fuerza de cohesión, ¿sí? La fuerza de adhesión es mayor entre el agua y el material en el que esté penetrando que la fuerza de cohesión que tiene el agua o el propio peso de la columna de agua. Entonces, por eso puede ascender debido a una diferencia de fuerzas, asciende por el espacio capilar. ¿Sí? Gracias a esto es que una toalla nos seca cuando nos bañamos o podemos recoger líquido con un trapo seco o una esponja. ¿Sí? Entonces, la tendencia del agua a ascender por un tubo estrecho en contra de la fuerza de gravedad es resultado de las dos fuerzas, ¿sí? De la elevada fuerza de adhesión y la elevada fuerza de cohesión. Solo que en este caso la fuerza de adhesión es mayor. Y se corresponde la fuerza de adhesión a la fuerza o atracción intermolecular entre moléculas distintas. Y en el caso de la cohesión corresponde a la fuerza de atracción intermolecular entre moléculas semejantes. Entonces aquí, repito, la diferencia es que es mayor la de adhesión que la de cohesión. Sí, acuérdense, el menisco se va haciendo una forma de U. ¿Sí? Si se tratara de mercurio, en lugar de subir o ascender la columna de líquido, bajaría. Otra propiedad es la tensión superficial. Si ven la fotografía del insecto que está parado en una superficie como de agua. Sí. ¿Sí la ven? Sí. Entonces, la tensión superficial, les decía, es esta propiedad que tienen todos los fluidos, en mayor o menor grado, de tener esta como membrana o cama elástica en la superficie de los fluidos. Gracias a la tensión superficial también se puede dar las pompas o burbujas de jabón. Es la misma acción, la tensión superficial. Ay, güey. Mira, papá. Entonces, la tensión superficial también cambia con la densidad, con la cohesión. En el caso de la fotografía de la izquierda, la tensión superficial en el agua y en todos los líquidos trata de hacer
ocupar la menor superficie, superficie, sí, del mayor volumen posible. Entonces, esa forma es la esfera. Entonces, las gotitas de la izquierda son de agua y las gotitas de la derecha son de mercurio. El mercurio es mucho más denso y tiene más fuerza de cohesión que el agua, y por eso las tensiones superficiales en el mercurio son superiores y puede formar gotitas con forma esférica. ¿Sí? Entonces, esta fuerza de tensión, repito, es como una especie de cama elástica que tienen los líquidos o los fluidos en la frontera con otro fluido. ¿Sí? Las moléculas de la parte de la superficie están tensionadas de tal manera que la fuerza de cohesión con las moléculas inferiores, ¿sí?, se ve compensada por la tensión superficial. Es como si ustedes tuvieran un tendedero en su casa de ropa, y no quisieran que ese tendedero se caiga al momento de que tú le cuelgues un pantalón ahí mojado, ¿sí? Quieres que se mantenga tenso. Entonces, para esto, cuelgas el pantalón. La única forma de que no baje es tensionando muchísimo el cable. ¿Sí? Aquí el pantalón viene siendo las moléculas, la fuerza de cohesión de las moléculas inferiores. ¿Sí? Si ustedes checan las fuerzas del líquido en el seno, es decir, abajo, donde hay moléculas de agua por todos lados, las fuerzas tienden a compensarse. Pero en el caso de las moléculas que están en la superficie, ¿sí?, tienen que estar demasiado tensionadas para que no se vayan a colapsar. Entonces, la tensión superficial es la interacción de las partículas en la superficie de los fluidos. Hace que estos presenten como una verdadera cama elástica. ¿Sí? En el caso del agua, es posible que separen insectos y otros cuerpos encima de la superficie del líquido, en este caso del agua. Chequen. Para este experimento necesitaremos un envase con agua y clips. El procedimiento, con mucho cuidado intentaré hacer flotar uno de los clips colocándolo con mis manos sobre el agua. Como ves, el clip se hunde. Ahora intentaremos lo siguiente. Tomando uno de los clips, lo abriré de esta manera. Utilizaré el clip que abrí para apoyar otro clip introduciéndolo suavemente sobre el agua. Veamos lo que ocurre. Mira cómo este clip sí flota sobre el agua. Aunque no lo veamos, las moléculas de agua unidas generan en su superficie una película de agua o capa transparente llamada tensión superficial. Al introducir el clip de manera horizontal con ayuda de otro clip, no rompes la unión de esas moléculas, de manera que el clip no se hunde y queda flotando sobre las mismas. Bien, ¿sí escucharon y vieron bien los videos esos?
¿Sí me Sí. escuchan? Sí. Comentarles, en esta sesión y en las posteriores les estaré mostrando videos todo este semestre prácticamente con muchos experimentos. Entonces, de tarea no puedo dejarles que hagan todos los experimentos del mundo mundial. Ustedes, si ven alguno que les guste, pueden replicarlo y pueden enviármelo a WhatsApp y podría darles puntos, ¿sí? Medio punto, un punto, 2 puntos, etcétera, dependiendo de la calidad y de lo que ustedes realicen, pero les invito a hacer experimentos de lo que a ustedes les llame la atención, ¿verdad? Y de igual manera, a leer y a estudiar el material, lo que les he publicado en el Classroom, como es el libro. Y también, de hecho, estas diapositivas también ya las tienen publicadas. Entonces, prosigo con la diapositiva. La fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión es la que mantiene pegadas a las moléculas de los fluidos con otra sustancia. En este caso aquí la gotita de agua está adherida a una ramita de un arbusto. Entonces, esa misma fuerza de adhesión es la que mantiene unidas a las placas de vidrio a la película de agua que tiene adherida la otra placa de vidrio. Por eso es que estas no se pueden despegar fácilmente. Al combinar las fuerzas de adhesión, de cohesión, tensión superficial, cohesión, se puede obtener, por ejemplo, lo siguiente. En esta telaraña se ven las gotitas esféricas, precisamente por Muchachos, ¿me escuchan? Una disculpa, me volvió a sacar. Perdí otra vez la Sí, maestro, sí conexión lo de red. escuchamos. Ok. Una disculpa, no me percaté de cuál fue la última diapositiva. A ver. Vuelvo a las diapositivas. Esperemos no vuelva a fallar esto. Sí, vieron la diapositiva de las hojitas en el palito verde. Sí, les expliqué esa. Nos quedamos en la de la telaraña. Ok.
Entonces les decía, muchachos, al combinar las distintas fuerzas antes mencionadas, como en el caso de la tensión superficial hace posible que el líquido en las gotitas de la telaraña, en este caso el agua, estén en forma esférica, ¿sí? La adhesión es la fuerza que hace posible que las gotitas estén pegadas a la telaraña. ¿Sí? Cuando dos gotitas se deslizan por una telaraña y se juntan, al momento de que colisionan una con la otra, debido a la fuerza de adhesión, perdón, a la fuerza de cohesión, es que se van haciendo gotitas más gordas, ¿sí? Debido a la fuerza de cohesión. Y cuando se juntan en un espacio capilar, en un espacio delgadito, el agua entra por ahí debido a la fuerza de tensión superficial. Entonces, en este tipo de casos se combinan las fuerzas, ¿verdad? Otra cuestión es la viscosidad. Los fluidos también tienen viscosidad, que es cómo es que fluyen en una tubería o cuando se deslizan sobre una superficie o sobre sí mismos. ¿Sí? Es debido a las fuerzas de fricción. Cada material o cada fluido va a tener su propia viscosidad, su propia fuerza de fricción al momento de deslizarse. Y esto da pie, pues, a muchos fenómenos. Chequen lo siguiente. Debido a la viscosidad, el agua fluye ahí haciendo esa burbujita, debido a la tensión superficial también. Debido a la viscosidad. Sí, al momento de nosotros resolver ejercicios de hidrostática, vamos a considerar o de hidrodinámica, que los fluidos son no viscosos, ¿sí? Y que son incompresibles, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de un fluido isotrópico. Para fines prácticos, los líquidos son incompresibles, ¿sí? Y los gases son compresibles o expandibles, usando la fuerza. También se pueden, los líquidos en este caso, con el calor, con la temperatura, se pueden compactar o se pueden expandir, pero con la fuerza física, no. ¿Sí? Chequen lo siguiente. Para esto voy a necesitar la botella Saluda a la cámara. refresco llena de agua. ¿A tope? ¿Sí? Y puede ser a tope mejor. Pero hasta usted le preguntó, ¿no? ¿Qué cuál traje para ir? Tanto con el borrador como con la punta, ¿cuál es la diferencia? Obviamente se sienten dos sensaciones. Para aplicar la fuerza para no se puede porque tiene agua y el agua no permite. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la goma Aquí y la punta del lápiz? Ajá, están afilados. ¿Y eso en qué se traduce?
Y para ejercer fuerza por acá, sí podemos, porque ya no está conteniendo agua. No, ¿en qué se traduce? Lo de la goma, ¿en qué se traduce? Vemos que no es posible cerrar la jeringa ya que los líquidos son incompresibles. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, los fluidos son incompresibles por regla general, pero resulta que sí tienen cierta compresibilidad, ¿sí? Muy baja. Incluso a nivel de los cuerpos celestes, como otros planetas y cuestiones del universo, se pueden encontrar agua congelada por presión, ¿sí? El flujo laminar debido a la viscosidad, al momento de que los fluidos están en movimiento, hacen el flujo laminar. El flujo laminar es un movimiento muy ordenado, una estructura muy ordenada de los líquidos cuando están fluyendo. Ahí se puede ver en esas como onditas, que son laminitas de flujo laminar, ¿sí? Debido precisamente a la viscosidad, ¿sí? Existe también lo siguiente. ¿Sí me escuchan, verdad? Encantado de tenerte aquí, Maxi, encantado de tenerte aquí, Mini. Bueno, vamos por ello, amigos. Diréis, ¿para qué sacamos esta bañera gigante? Pues porque hoy, gracias a la ciencia, vamos a conseguir algo que los hombres hemos deseado desde hace muchísimo tiempo. El chorro perfecto. Por favor, que entre el hombre de negro. El hombre de negro se cortó los testículos para no tener punto débil. Vale, aquí vamos acercando. Perfecto. Vale, pues lo que hemos dicho, vamos a conseguir el chorro de agua perfecto, ¿vale? Para ello nos han prestado este aparato nuestros amigos de Lumiar Tecnia, y este aparato lo que consigue es lo que se conoce como flujo laminar. Ha hecho flujo. Sí, suena otro flujo. Hay palabras que deberían estar prohibidas en este programa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar lo que es el flujo laminar, ¿vale? El flujo laminar es conseguir que un fluido tenga una estructura ordenada perfectamente. ¿Cómo conseguimos esto? Pues se consigue con una sección muy parecida a esta. Muchísimos tubos en sección circular, ¿vale? Por los cuales salen láminas. Con los cuales salen láminas de agua en paralelo todas, con la misma trayectoria, pero nunca llegan a entrelazarse, con lo cual conseguimos una textura que parece de vidrio, ¿vale? Es decir, si el chorro es perfecto, en vez de agua va a parecer como si fuera una barra de vidrio. Una cosa bastante impresionante. Primero, para conseguirlo, tenemos que poner al máximo de presión este aparato, ¿vale? Sí. Con lo cual, el hombre de negro y Víctor van a seguirlo con la bañera y después iremos bajando la potencia hasta llegar a conseguir el chorro que queremos, ¿vale?
Vamos a ello. Primero potencia, vamos subiendo. Dentro de 100 años habrá una ley de memoria histórica contra el hombre de negro. El hombre de negro tiene el chorro perfecto. Buscando. Y ahora vamos a ir bajando de potencia poquito a poco. Y atención. Y atención. Por ahora es un chorro normal. ¿Por qué? Por ahora es un chorro normal, efectivamente. Pero llega un punto. Todavía no. Bajamos un poco más. Se nota que es perfecto cuando deja de hacer ruido en el agua. Una cosa que no se ha dado con los chorros. O sea, lo podéis comprobar por la noche cuando vuestro padre va al baño, que siempre suena. Pero ahora, fíjate que ya no hace ruido el agua. No hace y nada si de os ruido. fijáis Y fíjate en ahora, la forma que tiene fíjate aquí. en esto. Mira cómo se ha quedado, acércate. Pero parece que está quieto, ¿no? Mira, cuanto más aquí, más perfecto es, fíjate. Chorro perfecto. ¿Cómo se ven los dedos? Como si lo estuviéramos viendo a través de un cristal. Es increíble. Pero es agua. Parece perfecto. Incluso lo que tiene de peculiar es que también funciona como la fibra óptica. O sea que si introducimos un haz de luz dentro de él, se queda atrapado dentro del chorro y lo conduce como si fuera fibra óptica exactamente igual. Ahora vamos a bajar la luz. Vamos a bajar la para luz. que veáis Y sale ahí, sale ahí. Claro, también, claro, mira, qué sale bueno. todo concentrado porque la luz no se escapa en ningún momento. O sea que la fibra óptica sí que tiene competencia, entonces. Apagamos luz de mesa también. Ahí estamos. Fijaos por aquí, porque realmente ahora en este momento es como un vidrio. Tranquilamente. ¿Vale? Claro, la luz Es llega como un ahí a la vidrio, piscina. pero no es vidrio, es agua. Y fíjate, si lo interrumpimos, podemos hacer peces de luz. Ahí va. Mira, un pez de luz. Ahí va. va. Ya quiero probar esa, ¿eh? Qué buena. Qué buena. Qué bueno, qué bueno. Hazlo. Hazlo como así. Qué bueno. Un pequeño chorrete de agua. Agua normal y... Agua normal, agua que, Claro. fijaos, porque se nos ha olvidado, ahora mismo ya se nos ha olvidado, pero es agua que se puede beber. Lleva comentando, no, pero que no es potable, es agua normal, pero no es potable. Pero dímelo. No, hombre. Te la das al barro de una forma. No, yo qué sé, yo voy a demostrar que es agua. Fijaos en esta parte. Ahora no hace ruido el agua, no hace ruido. Y ahora fijaos. Ese sería el ruido del Ese chorro sería el normal. ruido del chorro normal. Ah, tienes el dedo luminoso como este, Pablo. Mira, pon el dedillo. Ah. Y gafa. Bueno, fantástico, precioso. ¿Sí me escucharon? ¿Sí se ve sí vieron el video? Sí. Ok. Para el siguiente necesitaremos un globo con agua. Ahora, con un poco de cinta de enmascarar, se la pegamos al globo haciendo una especie de numeral. Ahora con un bisturí en el centro le hacemos un roto y pasa esto. Parece que el agua estuviera totalmente quieta. Este fascinante efecto visual se conoce como flujo laminar. En otras palabras, es el movimiento de un fluido totalmente ordenado. Bien, también tenemos la contraparte del flujo laminar que se llama flujo turbulento. ¿Sí? Es el flujo ya desordenado y caótico de los fluidos. Chequen lo siguiente. Parte del video es patrocinado por Cotonel. Es como una trampa para científicos. Sí, lo es. Si no, miren al comandante de la Estación Espacial, Chris Hadfield. Pero esto no es turbulento. No, esto es en gran parte flujo laminar.
¿Alguien dijo flujo laminar? Por si no lo sabes, a Destin de Smarter Every Day le encanta el flujo laminar, donde todas las partículas del fluido se mueven paralelas entre sí en capas o láminas organizadas. ¡Miren eso! ¡Se formó una burbuja! Donde vivo, bajan la ventanilla de su automóvil cuando me ven y gritan, el flujo turbulento es lo mejor. ¡Wow! Eso me sucede aquí, en Huntsville. Sí. Este es mi argumento para ti, Destin. El flujo laminar es más fácil de amar. Ok. Pero el flujo turbulento, si haces el esfuerzo, es en realidad más genial. No. El flujo turbulento no es mejor que el laminar. Es genial. Pero no es mejor que el flujo laminar. Debo decir que lo entiendo, lo comprendo a Destin. Me refiero a que el flujo laminar es bonito y se comporta bien, mientras que el flujo turbulento es un desastre, en más de un sentido. Es decir, ni siquiera hay una definición universal aceptada de flujo turbulento. Lo sabrás cuando lo veas. ¿Eso sucede con la turbulencia? Más o menos, sí. Entonces, en lugar de una definición formal, en este video vamos a construir una lista de verificación sobre el flujo turbulento para que lo identifiques cuando lo veas. Y la primera característica del flujo turbulento es que es impredecible. Así es, el flujo turbulento es desordenado, impredecible, literalmente caótico por definición. Es decir, que depende sensiblemente de las condiciones iniciales. Por eso, si algo cambiara en algún lugar del fluido, cambiaría completamente el estado final. Y eso significa que no puedes hacer predicciones con el fluido turbulento. Todo lo que puedes hacer es hablar estadísticamente. Aunque están las ecuaciones de Navier-Stokes, que están destinadas a gobernar todo el flujo de fluidos, incluidas las turbulencias, son muy difíciles de resolver. De hecho, existe un premio de $1 millón para quien pueda mostrar progreso en obtener conocimiento con estas ecuaciones para explicar la turbulencia. Por eso, sí, lo entiendo, la turbulencia es un desastre, el flujo laminar es fácil de amar, es como la reina del baile, mientras que el flujo turbulento es como un patito feo. Pero en este video quiero transformar ese patito feo en un hermoso cisne. Quiero que veas que si te esfuerzas, el amor que puedes tener por el flujo turbulento es mucho más profundo y rico que esa aventura casual que tienes con el flujo laminar. Estamos viendo el movimiento del aire en una habitación, que generalmente es turbulenta. En The Physics Girl mostraron una sección transversal de aire usando una máquina de niebla y una lámina láser. Una característica que define al flujo turbulento es que consiste en muchos remolinos de fluido que interactúan, también llamados torbellinos o vórtices. Estos torbellinos abarcan una gran variedad de tamaños. En el caso del aire en una habitación, van desde la escala micrométrica hasta algunos metros de diámetro. ¿Puedes pensar en otro fenómeno físico que exhiba estructuras con ese rango de tamaños? Pero la turbulencia puede ser mucho más grande. La superficie del Sol es turbulenta a medida que el plasma caliente sube a la superficie en enormes corrientes de convección. Las estructuras aquí tienen aproximadamente el tamaño de Texas. Los remolinos turbulentos en Júpiter son aún más grandes. La Gran Mancha Roja es un vórtice más grande que la Tierra. El resto está cubierto con torbellinos de todos los tamaños, hasta los límites de nuestra capacidad de medirlos desde las naves espaciales. Incluso el polvo de estrellas está en movimiento turbulento. Hace que las fuentes de radio titilen, al igual que la turbulencia en nuestra atmósfera hace que las estrellas titilen. Un ejemplo sorprendente de este polvo turbulento es la nebulosa de Orión, con 24 años luz de diámetro. La turbulencia es cósmica, y eso contrasta con el flujo laminar, el cual tiene que ser pequeño. Esto se demostró con un experimento en 1883. Osborne Reynolds hizo pasar agua a través de una tubería de vidrio a diferentes velocidades, y para ver el flujo introdujo una corriente de tinta en el medio de la tubería. Descubrió que con tasas de flujo bajas, la tinta permanecía en una corriente constante, un flujo laminar, pero a medida que aumentaba la tasa de flujo, la tinta comenzó a oscilar hacia adelante y hacia atrás, y más allá del punto crítico, la tinta se difundió por completo a través de la tubería. Eso fue un flujo turbulento. Reynolds había observado otra característica esencial de la turbulencia. Es difusiva, lo que significa que mezcla las cosas. El flujo turbulento causa que las cosas se extiendan. No solo la tinta, sino también el calor o el momentum. Estos se distribuyen por todo el fluido.
Reynolds descubrió que la transición hacia la turbulencia no solo dependía de la variedad de flujo, ya que era más fácil que ocurra en turbulencias más anchas y menos fácil con fluidos más viscosos, como la miel. Él calculó una magnitud adimensional, ahora llamada número de Reynolds, igual a la velocidad del fluido, multiplicado por la longitud característica, digamos el diámetro de la tubería, dividido por la viscosidad cinemática, que se puede pensar como la medida de su fricción interna. Altos números de Reynolds dan como resultado un flujo turbulento. Veamos el humo que se eleva desde la llama de una vela. Al principio es laminar, pero los gases calientes se aceleran mientras suben y cuando el número de Reynolds aumenta demasiado, el humo se torna turbulento. Por lo tanto, el flujo laminar solo se produce con números bajos de Reynolds, es decir, que está limitado a bajas velocidades, tamaños pequeños o fluidos viscosos. Por eso, en nuestra vida cotidiana, la mayoría del flujo de fluidos es turbulento. El flujo turbulento es la regla, el flujo laminar es la excepción. El aire que entra y sale de los pulmones es turbulento. La sangre que bombea por la aorta también. La atmósfera cerca de la superficie es turbulenta, al igual que el flujo de aire adentro y alrededor de los cúmulos y de los cumulonimbos. De hecho, el modelado muestra que el flujo turbulento es esencial en la formación de gotas de lluvia. Así que la turbulencia literalmente hace llover. Voy a crear turbulencias con este fluido reoscópico. Reoscópico significa que muestra las corrientes y lo hace al tener estas pequeñas partículas suspendidas en el agua. Lo que notarás si miras este flujo turbulento es que gradualmente se extingue. Eso sucede porque otra característica de la turbulencia es que es disipativa. Es decir, toma energía en las escalas más grandes, en estos grandes torbellinos, y luego esa energía se transfiere a torbellinos cada vez más pequeños, hasta que en escalas más pequeñas esa energía se disipa en el fluido como calor. Y para mantener la turbulencia necesitas una fuente constante de energía, algo para seguir generando esos grandes torbellinos. Por eso solemos pensar en la turbulencia alrededor de los objetos que se mueven a través de fluidos, como aviones, automóviles o barcos. Así que quiero pensar en la interfaz entre un objeto y el fluido. Para eso, imagina un líquido que fluye sobre una superficie plana. Lejos de la superficie, el fluido no se ve afectado, se sigue moviendo con su velocidad de flujo libre. Pero justo en la superficie, debido a la fricción y la adhesión, las moléculas del fluido están efectivamente adheridas a la superficie. Su velocidad es cero. El fluido a su lado solo puede fluir lentamente debido a la fricción con esta capa estacionaria. Al aumentar la distancia desde la superficie, la velocidad de los fluidos aumenta desde cero hasta que alcanza la velocidad de flujo libre. Y esta región de ajuste de velocidad se conoce como capa límite. En este caso es una capa límite laminar. Para formar esta capa límite, la superficie aplica una fuerza al fluido. Eso significa que el fluido aplica una fuerza igual y opuesta, y es lo que se conoce como fricción de la superficie. Si la velocidad del fluido es bastante rápida o si la superficie es larga, la capa límite crecerá y finalmente pasará a la turbulencia. En una capa límite turbulenta, el fluido gira y se mezcla, lo que hace que el fluido que fluye más rápido se acerque a la superficie. Y esto hace aumentar la fricción de la superficie. Por eso las capas límite turbulentas dan como resultado un arrastre notablemente mayor que las laminares. Y las capas límite en los aviones y barcos grandes son en su mayoría turbulentas. La fricción de la superficie representa la mayor parte del arrastre que experimentan. Para empeorar las cosas, las capas límite laminares pueden convertirse en turbulentas por pequeños obstáculos o superficies rugosas. En la práctica, significa que las superficies lisas y limpias disminuyen mucho el arrastre y ahorran combustible. Si tu automóvil está muy sucio, el consumo de combustible será mayor a que si estuviera limpio. Esto lo descubrieron los cazadores de mitos cuando lo probaron. También explica por qué los aviones se lavan con frecuencia. Cuando pensamos en aviones, imagino que se construyen de la manera más suave posible. Recuerdo la escena en El Aviador donde Leo pide que todos los remaches se limen al ras. Y como podemos ver en este avión, todos los tornillos se meten dentro del ala, de modo que sea lo más suave posible. Pero luego miras por aquí y tienen estas crestas que sobresalen del avión y parecen no tener sentido. Es decir, ¿por qué agregarías aspereza a la superficie del ala? La respuesta
es para inducir turbulencias en el flujo de aire sobre el ala. Al navegar en vuelo nivelado, el aire sigue suavemente la curva del ala, pero a baja velocidad o con ángulos de ataque muy altos, el flujo de aire puede separarse, como si no tuviera suficiente energía para seguir la curva del ala. Esta condición es conocida como entrada en pérdida, que reduce drásticamente la elevación. Aquí puedes ver el flujo de aire con cuerdas pegadas al ala. Y a medida que el avión desacelera, el flujo se separa y las cuerdas se vuelven locas. Este avión ha entrado en pérdida. La forma de retrasar la separación del flujo y la pérdida es agregando pequeñas aletas en el ala llamadas generadores de vórtices. Los generadores de vórtices causan turbulencias que mezclan el flujo de aire más rápido de arriba con el de abajo más cerca de la superficie. Y así el flujo se energiza a medida que fluye sobre el ala y al tener mayor energía puede seguir la superficie del ala por más tiempo, lo que significa que el flujo de aire permanece unido. Y si tienes el flujo de aire conectado sobre el ala, entonces puedes mantener el ascenso. Así que, en el caso de los aviones, realmente necesitas turbulencia e induces más turbulencia en el ala para volar de manera eficiente y efectiva y poder lograr ángulos de ataque más altos. Un principio similar funciona con las pelotas de golf. Los escoceses notaron la turbulencia de la manera más difícil porque comenzaron a jugar con una bola de golf muy suave que no volaba tan lejos como lo hacían una vez que tenían abolladuras o estaban sucias. Puedes verlo al observar el flujo de aire en un túnel de viento. Con una bola lisa, el aire forma una capa límite laminar sobre ella. Esto conduce a una baja fricción de la superficie, lo cual es bueno, pero también hará que el flujo de aire se separe más fácilmente, dejando una gran estela de baja presión de aire turbulento por detrás. Hay un arrastre diferente. Es un arrastre con diferencia de presión. Sí, esa es la presión de arrastre. Entonces, la capa límite tiene un arrastre por fricción de la superficie y luego si se separa hay un arrastre por presión. Y si fuerzas a la capa límite para que se vuelva turbulenta con lodo o asperezas o abolladuras, el límite turbulento puede avanzar más alrededor de la bola de golf antes de separarse y así reducir esa estela y la presión de arrastre. Así que al reducir la presión de arrastre más de lo que aumenta el arrastre por fricción en la superficie, la bola viaja más lejos. Sí. Los golfistas tallaban surcos en las bolas de golf antes de entender completamente la aerodinámica de esto, y desde entonces los hoyuelos han funcionado mejor para crear una capa límite turbulenta. Los hoyuelos son poco profundos comparados con el diámetro de la bola de golf, pero tienen un gran efecto. ¿De qué tipo de efecto hablamos? Al observar el arrastre o lo que llamamos el coeficiente de arrastre, se ve una gran caída. Es casi un factor de 2 cuando la capa límite se vuelve turbulenta. Por lo que tener una capa límite turbulenta reduce el tamaño de la estela turbulenta. Pero las estelas turbulentas son interesantes y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía que contienen. Vine a Caltech para ver este experimento donde el agua fluye alrededor de un cilindro y se vuelve turbulenta a su paso. El flujo se puede ver usando un tinte fluorescente. Puedes ver cómo, en las condiciones adecuadas, los vórtices se desprenden de un lado del cilindro y luego del otro, alternando de un lado a otro en un patrón regular. Se lo conoce como desprendimiento periódico de vórtices y el patrón que crea aguas abajo se llama calle de vórtices de von Karman. Estos patrones aparecen en todos lados y se ven de manera más espectacular en imágenes tomadas desde el espacio. A esta escala, una isla actúa como el obstáculo que crea el desprendimiento periódico de vórtices, y la calle de vórtices se hace visible por los patrones en las nubes. Estos patrones incluso se pueden ver desde el nivel del suelo. Obviamente este fenómeno no es estrictamente turbulento porque sigue un patrón predecible, pero es parte de la transición a la turbulencia. Y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía en estas estructuras de vórtice. Un experimento demostró que si pones un pez muerto en la estela de un objeto, en realidad nadará río arriba. Esto sugiere que los peces pueden aprovechar el agua turbulenta para nadar de manera más eficiente. Es solo una forma en que los animales se adaptaron para vivir en un mundo turbulento. Para resumir, la turbulencia está en todas partes, dentro y fuera de ti, desde las escalas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del universo. Y es útil para volar aviones, formar gotas de lluvia, hacer que las bolas de golf vuelen aún más y ayudar a los peces vivos o muertos a nadar contra la corriente.
el flujo laminar es pequeño, superficial, es un juguete. Por eso su uso más notable es en fuentes decorativas. Apela a tu deseo de orden, pero el mundo, como la turbulencia, es desordenado. Por eso, personalmente, prefiero la riqueza y la imprevisibilidad del flujo turbulento. No, pero el flujo turbulento también tiene su lugar. De hecho, estoy estudiando el flujo turbulento para mi educación. Estoy estudiando el flujo turbulento en las toberas de los cohetes. Estás engañando a los flujos laminares, eso haces. No, sí. Sí, tal vez. No lo sé. Pero no me harás decir que el flujo turbulento no es genial ni hermoso. No me harás decir eso. Así que te lo diré, estoy de acuerdo contigo, el flujo turbulento es genial, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Pero no es tan genial como el flujo laminar, seamos honestos. Hey, solo quería decirles que este video fue filmado antes de la pandemia por COVID-19 y antes de que tengamos que quedarnos en casa. Parte del video fue auspiciado por las toallitas húmedas desechables Cotonel y desde el COVID. Bien, sí me siguen escuchando, ¿no se cortó? Ay, sí se cortó. Sí, lo escuchamos. Ok. Lo que pasa es que como dice, perdiste la conexión de red, intentando restablecerla. Pues muchachos, ¿sí me escuchan otra vez? Se perdió la conexión. Sí, maestro. Sí, lo escuchamos. Sí, ya se escucha. ¿Ya alcanzaron a ver el video del flujo laminar y el flujo turbulento? Sí. Ok, bueno. Sí. Les estaba comentando que pues si no tienen algo que agregar, alguna pregunta, alguna duda, pues sería todo. Pero ¿tienen preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que comentar?
Si no hay dudas, pues nos estaremos viendo aquí la semana que entra. Proseguiría con la diapositiva, pero ya de otros temas. Todo viene en el libro. La misma diapositiva ya se las publiqué en el Classroom. Les publicaré también algunas cositas más, tanto material como tareas, para que estén atentos al Classroom. Y pues estoy a sus órdenes ahí en el WhatsApp, ¿sale? Sin más que agregar, pues nos estamos viendo. Se cuidan. Lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia, coman frutas y verduras, hacer deporte. Y pues ya escuché por ahí que se va a ver la vacunación para los jóvenes, para que estén atentos a la vacunación. Y pues se cuidan mucho, se ponen cascos y se suben a una moto, ¿sale? Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, maestro. Que tenga buen día. Gracias, igual, que tenga bonito día. Igual. Nancy, Daniel, ¿algo que agregar? Nancy, Daniel, ¿algo que agregar? ¿Alguna duda? Herrera Cortés. Muy bien, ya le justifiqué. Ya le justifiqué a Herrera Cortés. Nancy, ¿algo más? Daniel, ¿algo que agregar?